Y el versículo 1 del capítulo 3 describe que estaba Moisés en el monte de Horeb cuando estaba pastoreando a las ovejas de su suegro Jetro, y ahí en el monte Dios se le reveló a Moisés. Si puedes ir poniendo los siguientes pasajes, tú vas a encontrar que en el versículo 2 hay una zarza que ve Moisés en medio de esta revelación, y esta zarza no se consumía. El versículo 3 habla, el versículo 4, 5 y 6 hablan de que Moisés, a causa de esta visión, él tiene que quitarse las sandalias de los pies, ¿no? Esta visión estaba transformando a Moisés. Por medio de esta misión, Dios estaba llamando también a Moisés. Y a causa de la visión, Moisés dice que se tuvo que quitar las sandalias de los pies y tuvo que cubrir su rostro, porque él entendía que la tierra que estaba pisando en ese momento de esa revelación era una tierra santa por la revelación que estaba teniendo. ¿Hasta ahí me estáis siguiendo? Sí, Moisés está en el monte pastoreando ovejas y Dios se le revela en el monte. El monte, como vuelvo y repito, es el lugar de revelación. Y tú y yo no podemos subir a un monte todos los días, pero tú y yo sí podemos, al pie de una cama, al pie de un sofá, mientras vamos a dejar a nuestros hijos al cole, mientras vamos al trabajo, subir de manera figurada a ese monte y tener intimidad con Dios. No hay un cristiano que quiera hacer discípulos que pueda hacerlo sin subir al monte. El monte es clave y es esencial para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Muy bien, en el monte Moisés fue invitado por Dios a liberar al pueblo de Israel que estaba bajo opresión del pueblo egipcio. Y de aquí quiero rescatar dos cosas de estos 6 versículos que encontramos en Éxodo capítulo 3. La primera es que en algún momento todos en esta sala deberíamos de caer en asombro por Dios, como lo tuvo Moisés. Todos, sin ninguna excepción, deberíamos en algún momento, si nos hacemos llamar seguidores de Jesús y seguidores de Dios, tener una revelación como la que tuvo Moisés. A lo mejor no una revelación en medio de una zarza que no se consume, a lo mejor no una revelación sobrenatural como la que tuvo Moisés, pero en algún momento todos en este lugar deberíamos de entender y de tener la revelación de que nuestros caminos, que nuestras sandalias no son buenos y que a lo mejor las cosas que vemos tampoco son buenas. De un sentido figurado, en algún momento tenemos que caer en un de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque si nosotros no obtenemos la revelación de la santidad de Dios, de la majestad de Dios y de la condición de nuestro pecado, nosotros no podemos servir bien a Dios. Por eso la revelación que Moisés tuvo es lo primordial para llevar a cabo la misión que Dios le estaba dando. Me voy a desviar un poco, pero lo que quiero decirte es que Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. No hay un solo atributo en toda la palabra de Dios, en los 66 libros que contiene la Biblia, que se repita más de una vez, sino la palabra que Dios es santo, santo, santo. La Biblia dice de que Dios es bueno. La Biblia dice de que Dios es amor. La Biblia dice de que Dios es misericordioso. La Biblia dice de que Dios ama. Pero ninguna vez la Biblia cita más de una vez ninguno de estos atributos al mismo tiempo. Pero la palabra de Dios sí dice de que Dios es santo, santo, santo. Y como un Dios santo, nosotros tenemos que acercarnos a Él con temor y con temblor. La palabra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es bautizado en el Evangelio de Juan, nos describe que cuando Jesús es bautizado y entra al agua física y Jesús sale del agua física, el Espíritu Santo, que es Dios, ¿vale? El Espíritu Santo es Dios, desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Yo no tengo una paloma, pero seguirme con esta imagen. Se posa una paloma sobre Jesús como símbolo de que Dios estaba ungiendo y estaba cubriendo a Jesús, que iba a llevar a cabo su ministerio. Ahora bien,
¿Qué hubiese pasado si yo de verdad tuviese una paloma acá y yo me moviese y fuese de lado a lado? Se cae. ¿Por qué? Porque una paloma física no puede estar en un lugar donde hay locura. No podría la paloma estar ahí. Y yo quiero decirte algo. Si tú has creído en Jesús y lo has confesado como tu Señor y tu Salvador, sobre ti la paloma se ha posado. El Espíritu Santo está sobre tu vida. Y a donde tú vayas, el Espíritu Santo va. Y donde tú hables, el Espíritu Santo está. Y lo que tú veas, el Espíritu Santo está. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Amigos, creo que Moisés se cubre el rostro y se quita las sandalias porque él entiende que el lugar en donde está es santo. Y creo que como creyentes también tenemos que ser conscientes de lo que vemos y a dónde vamos, de lo que hablamos y de lo que decimos, de lo que pensamos, de dónde nos juntamos y con quién nos juntamos. Porque no quiero sonar ultra religioso, pero tenemos que ser cuidadosos de que muchas veces por no ser súper religiosos terminemos pecando y ofendiendo a la paloma que está sobre nosotros. El Espíritu Santo es santo y Él no va a estar en lugares donde no hay santidad y donde no se le honra. Tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que decimos y donde nos movemos y actuamos. Porque Dios ha depositado en nosotros a su Espíritu. En algunas ocasiones yo he tenido que terminar con amigos y con ciertos contextos o amistades porque sé que no es bueno que yo esté ahí. Porque sé que a lo mejor estoy ofendiendo al Espíritu de Dios. Y a lo mejor me puede sonar súper legalista. Y yo tengo una línea aquí, una cinta blanca, ¿vale? Una cinta de estas de pintor. Pero me da la sensación que muchas veces como discípulos nos acercamos tanto a la línea para saber en dónde está lo correcto y lo no correcto. Y sin darnos cuenta, nos hemos pasado de la línea. Es mejor estar lejos de esa línea y que la gente te diga, tío, qué cerrado eres, a que estés tan cerca de esa línea que no se sepa lo que eres, o frío o caliente. Pero muchas veces nos acercamos tanto a esta línea para saber hasta dónde puede llegar con Dios. Gente que nos pregunta, oye, ¿puedo acostarme con mi novia? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿Porque quieres escuchar, sí, hazlo, te doy mi aprobación? Cuando la palabra de Dios te dice que no lo hagas. En contextos donde a lo mejor se dice una palabrota. Ay, perdón, está aquí el pastor. Pero si yo no estuviera, ¿qué soy yo? ¿Yo quién soy? Yo soy un pringado. Tú tienes que vivir con temor de Dios, no del pastor. El pastor es igual que tú, te lo prometo, de verdad. Pero, ay, no, es que está el pastor. No, es que está el líder. Y cuando no está, lo más cerca que podamos de la línea. No, amigos, la paloma está sobre nosotros y hay que tratarla como se merece, como se merece. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas. No solo predicar así de cerrado, pero hoy sí. Moisés tuvo la revelación de la santidad de Dios en el monte. Pero luego también Moisés fue invitado por Dios a liberar al pueblo. Y ahí él recibió la revelación de que Dios es justo y escucha el clamor de los oprimidos. Él desea liberar a toda persona que está cautiva, oprimida. Y la Biblia, amigos y amigas, está llena de historias donde Dios se indigna con la opresión de otros.
Si puedes ponerme la imagen de todos los pasajes, bueno, son 4 pasajes, pero hay muchos más que encontramos en la palabra. Éxodo 3 es un ejemplo de esto. Dios se indignó al ver la opresión que los egipcios estaban teniendo con el pueblo de Israel. Él veía cómo los maltrataban y los esclavizaban y él actuó. Dios levantó a Moisés para liberar a ese pueblo. En Zacarías capítulo 7, versículos 9 y 10, Dios dice que juzguemos conforme a la verdad, que no oprimamos a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. En Éxodo 3 Dios se indigna con el pueblo, con el pueblo egipcio, pero en este capítulo que estamos viendo, en Zacarías 7, Dios se indigna con el pueblo de Israel y le está diciendo al pueblo: oye, no oprimas a la viuda, no oprimas al huérfano, no oprimas al extranjero, no oprimas al pobre. Dios está reprendiendo a su pueblo por endurecerse y descuidar a los más vulnerables. En Santiago 5:4 Dios se indigna porque dice: el jornal de los obreros que ha sido retenido por vosotros clama contra vosotros. Dios está denunciando a los ricos y a los jefes de empresa que oprimen a sus trabajadores, acumulando riquezas injustamente y reteniendo lo que ellos merecen. Dios les está hablando a todos esos ricos: el salario de esa gente que estás reteniendo clama contra ti. Eso es muy fuerte. En Hechos 16, versículo 18, Pablo reprende el espíritu que estaba sobre una mujer y le ordena que salga de ella. Pero esta mujer, si tú lees esta historia, estaba siendo esclavizada por hombres que utilizaban su cuerpo para tenerla como una esclava sexual. Y Dios reprende y castiga eso. Dios no se olvida de eso. Si tú lees la historia de Hechos capítulo 16, tú vas a encontrar que se lió parda por la liberación de esta mujer, porque la liberación de esta mujer trajo su sanidad, pero al mismo trajo conflicto para sus opresores que la estaban esclavizando. Gloria a Dios que Dios usó a Pablo para liberar a esta mujer. Sin embargo, Dios quiere actuar en conjunto con el hombre. Dios quiere actuar y colaborar con alguien que esté disponible. La liberación de todas estas personas o la denuncia de estos hechos, generalmente Dios lo hará por medio de alguien que esté disponible y que clame por lo que Dios clama. Ese es el tercer punto de esta mañana. Dios está buscando gente disponible que le diga a Dios: Dios, yo quiero clamar por lo que tú clamas. Yo quiero llorar por lo que tú lloras. Yo quiero entristecerme por lo que tú te entristeces. Yo quiero liberar a un pueblo que está cautivo. Mi pregunta es, no levantes tu mano, ¿habrá alguien aquí que Dios esté llamando a liberar a otros? Y he hablado de opresiones físicas, pero también hay opresiones espirituales, mentales, que la gente sin Dios necesita. Y Dios te quiere usar. Mi mujer tenía una profesora en la escuela bíblica. Ella contó un testimonio en el que Dios le dio una visión y Dios le reveló su corazón. Dios mismo le reveló su corazón, y el corazón de Dios era como una casa muy grande, y esta casa tenía muchas habitaciones, y habían muchas habitaciones abiertas donde esta chica podía entrar y salir. Y en distintas habitaciones Dios le revelaba distintas cosas de cómo era el corazón de Dios por los perdidos, cuál era el corazón de Dios por la iglesia. Pero había una habitación que estaba especialmente cerrada y a la que ella no podía acceder. Y esta habitación tenía una ventana pequeña donde se podía ver hacia adentro. Y Dios le preguntó, ella le preguntó a Dios: Dios, ¿por qué yo no puedo acceder a esta habitación? Y Dios le respondió y le dijo: esta es la habitación donde yo lloro. Esta es la habitación donde yo me quebranto por los que sufren. Y esta habitación no puedo dejar que todos puedan entrar. Y Dios, ella le preguntó a Dios: ¿me dejarías entrar a esta habitación? Yo quiero clamar por lo que tú clamas y yo quiero llorar por lo que tú lloras. Esa habitación es para pocos. Pero sabes,
en esa visión, ella entró en esta habitación y ella empezó a quebrantarse por el dolor del mundo. Ella empezó a quebrantarse por el dolor de los oprimidos, por el dolor de los afligidos. Ella empezó a conectar con el corazón de Dios. Hoy esa mujer libera a niños esclavos en África que van a ser soldados. Y hoy esa mujer también trabaja con todos los opresores de esos niños, apoyando y ayudando a la liberación de ambos. Porque tanto el oprimido como el opresor necesita ser liberado. Es fuerte. Pero ¿sabes quién va a poder hacer eso? El que quiera entrar en esa habitación y el que quiera clamar por lo que Dios clama. El que esté disponible a hacerlo. Y en la historia de esta mañana encontramos a Moisés que estaba disponible para hacerlo. Él dijo: Dios, cuenta conmigo. Moisés era tartamudo y tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Y aquí a los que tienen más de 40, 60, 70 o hasta 80, te quiero decir algo: no hay edad para servir a Dios. Moisés tenía 80 y con 120 todavía seguía sirviendo a Dios hasta sus últimos días. No hay edad. Y Dios invitó a Moisés y Moisés dijo: cuenta conmigo. Y la tarea no era una tarea fácil. La palabra de Dios describe que 600,000 hombres fueron liberados de la opresión de Egipto. 600,000 hombres. Pero la palabra no especifica cuántas mujeres y cuántos niños habían. Algunos teólogos y estudiosos de la palabra dicen que aproximadamente habían 2.5 millones de personas que acababan de ser liberadas por la mano poderosa de Dios. Ponte a pensar en esto. Es impresionante lo que Dios había hecho por medio de Moisés. Y Dios, de la misma manera que Moisés, nos está invitando a colaborar junto con Él para la liberación física, mental y espiritual de otras personas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Dios está buscando gente disponible que quiera decir: Dios, yo quiero ganar a ese pueblo para ti. Yo quiero liberar a ese pueblo para ti. Moisés lo consiguió. Una pasada. 3 meses más tarde, después de haber visto las 10 plagas, cruzado el Mar Rojo de manera milagrosa, ellos eran libres del pueblo egipcio. Ya no vivían bajo el pueblo opresor egipcio y ahora se encontraban en un desierto. Pero aquí viene algo importante. Si puedes volver a poner la imagen del principio de extender estacas. Ahora Moisés no solo se había ganado a ese pueblo, ahora tenía que empezar a hacer algo. Tenía que empezar a discipular a todas esas personas. ¿Por qué discipular? Porque ellos venían de vivir en Egipto. Ellos habían vivido en Egipto por 400 años. Entonces toda su manera de ver la vida, su manera de ver la familia, su manera de ver el mundo, sus comidas, ¿de dónde eran? De Egipto. Sin embargo, Dios los estaba llamando a una liberación y algo nuevo. Y por eso el discipulado que empieza a hacer Moisés es tan importante, y lo es para nosotros también. Porque nosotros a lo mejor no hemos salido de Egipto, pero espiritualmente y mentalmente muchas veces hemos vivido más la cultura del mundo que la del reino de los cielos. Y por eso el discipulado es tan importante y es esencial para nosotros en Amistad Cristiana, porque nosotros creemos que es el discipulado el que nos ayuda de alguna manera a ir quitando esas vendas que nos tienen ciegos que Egipto nos ha enseñado. Necesitamos, por medio del discipulado, buscar la liberación espiritual, la liberación de viejas conductas que hemos aprendido en nuestro Egipto. El discipulado que empieza a hacer Moisés es importante. Ahora bien, ¿qué pasa con Moisés? Nos vamos al capítulo 18 de Éxodo y vas a encontrar que Moisés, dice el versículo 13 del capítulo 18, estaba con todo el pueblo y lo juzgaba desde la mañana hasta el atardecer. Él salía todas las mañanas a atender las necesidades del pueblo, y el pueblo venía a Moisés para consultar la voluntad de Dios
para sus vidas y para que juzgase cuando tenían un pleito entre ellos. Y esta tarea era muy demandante para Moisés y lo estaba matando. O sea, si yo, después de 2 sesiones de consejería, estoy reventado, no me puedo preguntar a Moisés desde la mañana hasta la tarde, atendiendo a un gran número de personas que venían, o porque estaban peleando entre ellos, o porque querían conocer la voluntad de Dios. Esta tarea estaba quemando a Moisés. Pero gracias a Dios, Moisés escuchó el consejo de su suegro, Jetro. ¿Quiénes aquí tienen suegro? Bueno, no levantes tu mano porque a lo mejor te delatas los que no. Pero ¿quién da gracias a Dios por su suegro? Sí, en la primera reunión también habían pocos, yo lo sé. Yo doy gracias a Dios por mi suegra. Mira, Jetro se acercó a Moisés y le dijo: oye, Moisés, cuidado porque te vas a quemar. Ponme los versículos 17, porfa, y 18. Básicamente le dice: no está bien lo que estás haciendo. Versículo 18: vas a terminar mal, vas a desfallecer tú, todo el pueblo que está contigo, porque este trabajo es demasiado pesado para ti y no puedes hacerlo solo. Por favor, dile a la persona que tienes al lado: tú no puedes solo. Tú no puedes solo. El mundo en el que vivimos nos ha enseñado que podemos solos y que solos es mejor. Pero el reino de Dios no funciona así. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Necesitamos a gente en nuestra vida. Y el discipulado hace eso justamente. El discipulado lo que busca es acompañarnos los unos a los otros, porque solos no podemos. Versículo 19 al 22 de Éxodo 18, te lo voy a resumir. Jetro le da un consejo a Moisés y le dice: Moisés, no está bien lo que haces, tú no puedes solo. Si puedes, ponme el texto del consejo, y le da 3 cosas que le dice. Le dice: Moisés, lo que tienes que hacer es subir al monte, buscar a Dios, enseñar la palabra y escoger a hombres fieles, enseñables, disponibles e idóneos para enseñar a otros. El término Fedi que ves hasta el final de este consejo lo he adaptado de lo que realmente Jetro le dijo a Moisés. Le dijo: escoge gente capaz, gente temerosa, gente veraz, gente íntegra, gente fiel, gente idónea. ¿Para qué? Para que ellos sean los responsables de atender al pueblo y los pongas como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y este es un consejo para todos los que son líderes de una casa o de tu propia familia. Sube al monte, busca la palabra y levanta a otros. Levanta a tus hijos, levanta a tu familia, levanta a otros líderes. Gracias a Dios, Moisés escuchó el consejo de su suegro y tuvo la humildad, quédate con esta palabra, humildad, para ejecutarlo. Con esto, él salvó al pueblo y se salvó a él mismo. Y no solo eso, sino que con la acción, él consiguió multiplicar su liderazgo. Ojo. 3 meses después de haber salido de la tierra, Moisés ya tenía mínimo a 600 líderes que iban a hacer el trabajo junto con él. Para mí, eso es multiplicación. En una sola jornada, Moisés consiguió levantar como mínimo a 600 líderes de 1000, de 100, de 50 o de 10. Y aunque el texto bíblico que acabo de leer no nos muestra una evidencia directa de quiénes eran todos esos líderes, es posible que entre ellos estuviese Josué. Josué era el discípulo de Moisés.
Y creemos, o yo creo, que Moisés había elegido también a Josué, porque en el capítulo 17, el capítulo anterior, Josué, ya lo encontramos, 17:9, si puedes ponerlo, ya lo encontramos con responsabilidades directas entregadas por Moisés. Josué, si no lo sabes, es quien años más tarde iba a liderar la entrada a la tierra prometida junto con Caleb. Pero Josué tuvo que entrenarse primero. Josué tuvo que a lo mejor ser jefe de 1000 o de 100 o de 50 o de 10. Pero Josué también tuvo que hacer algo que nos habló la semana pasada Rebeca, como lo que hizo Eliseo. Josué tuvo que estar pegado a Moisés para ser entrenado por él. Y ya hace 2 semanas nos va a hablar de cómo Josué lideró la entrada a la tierra prometida. Pero lo que quiero decir con esto es que es nuestra responsabilidad como creyentes multiplicarnos en otros como lo hizo Moisés. Y termino con estas 2 cosas, siguiendo lo que acabo de leer en Éxodo 18. Pide consejo antes de necesitar consuelo. Yo estoy convencido que sin el consejo de Jetro, Moisés hubiese terminado muy mal y todo el pueblo con él. Muchas veces terminamos buscando consuelo porque no pedimos consejo. Y necesitamos humildad. Recuerda la palabra que te dije, humildad, para tener gente en nuestra vida que pueda hablar a nuestras vidas. Necesitamos humildad como Moisés para que otros puedan hablar a nuestras vidas. Si no lo haces, creo que corres el riesgo en algún momento de necesitar consuelo por no haber pedido consejo. Que Dios nos dé un corazón sencillo y humilde para escuchar a otros, para escuchar el consejo de otros, porque eso va a hacer que no necesitemos consuelo. Y el discipulado es eso mismo. El discipulado es una relación mutua donde uno a otro camina juntos y de alguna manera tú también le puedes dar la oportunidad a la persona que te está acompañando para hablar a tu vida. Pero te voy a decir algo, tú también puedes hablar a la vida de esa persona. Rodéate de gente que hable a tu vida. Rodéate de gente que te aconseja. Que Dios nos dé la humildad para escuchar el consejo de otros. Alguien dijo una vez, y si no lo dijo alguien, yo me lo inventé, pero me gusta. Si a viejo quieres llegar, consejo debes escuchar. Te va a ir bien si escuchas consejo. Y lo último, Dios, al igual que Moisés, nos está llamando a multiplicar todo lo que nos ha dado. Dios nos ha llamado a levantar a la siguiente generación, en un sentido figurado, que va a liderar la entrada a la tierra prometida. Moisés levantó a Josué y Josué junto con Caleb entraron a la tierra prometida junto con toda una generación nueva. Y tú también puedes levantar a una generación que ama, que sirve y que se entrega para Dios. Tú también puedes levantar a gente que está oprimida, que está rota y que necesita libertad para que sean los líderes que Dios planeó que fuesen. Dios está buscando pastores como Moisés, que estaba en el monte Oreb pastoreando las ovejas de su suegro, y de ahí, en medio de esa pequeña responsabilidad, Dios lo llamó. Pastores no de púlpito, pastores que aman lo que Dios ama, que aman a las ovejas, que se compadecen por ellas, pastores que reconocen que sin su santidad y sin temor de Dios no pueden, que dependen de su presencia, pastores que se quebrantan con lo que Dios se quebranta, que se duelen con lo que Dios se duele, sencillos que escuchan el consejo de otros y que también escuchan el consejo de Dios. Muy importante.
Dios está buscando esos pastores para levantar a una generación que le ama, que le sirva y que impacta este mundo. El deseo de Dios es que la iglesia impacte el mundo, y para eso Dios te quiere usar. Y te voy a decir algo, hay gente en este lugar que ya está cuidando rebaños, hay gente que ya está levantando discípulos, hay gente que ya está multiplicándose en otros. Y a veces esa tarea puede sonar como la de Moisés, desde la mañana hasta el atardecer. Y es duro, es un trabajo. Pero te voy a decir algo, merece la pena. Cuando llegues a viejo y te veas como Moisés, veas a esa generación entrando a poseer lo que Dios prometió para sus vidas. Ese privilegio hace que todo merezca la pena. ¿Estás dispuesto a, como Moisés, dejar el pequeño rebaño en un sentido figurado, ¿no? E ir a pastorear a ese gran rebaño? ¿Estás dispuesto a clamar por lo que Dios clama, a llorar por lo que Dios llora? Dios te quiere usar. ¿Quién te ha puesto Dios en el camino? Pueden ser tus hijos. Sí, pueden ser tus hijos. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien de tu grupo en casa, puede ser alguien a quien estás acompañando. ¿Quién es tu Josué? Te damos gracias, Padre, porque tú nos has puesto como una lumbrera, como una luz en este mundo, Señor. Danos ese corazón pastoral como el que tenía Moisés, para liberar a tu pueblo. Y danos las herramientas, Señor, para discipular y para guiar a tu pueblo, Señor. Danos a esos líderes también. Muéstranos a la gente que tú quieres levantar por medio de nuestras vidas. Que podamos crecer, que podamos extender nuestras estacas, que podamos alargar, que podamos reforzar, Señor, el llamamiento que has puesto sobre nuestras vidas. Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.